Mis hermanos, muy buenas noches, qué privilegio estar con ustedes en esta hora, una semana más donde vimos la gracia, la fidelidad y el favor de nuestro Dios. Espero que hayas disfrutado este tiempo de la alabanza, que ya te hayas podido conectar con el Señor, con su Espíritu Santo y que juntos desde la distancia podamos seguir conectados con el Señor y seguir siendo fieles a su palabra, a la iglesia, a nuestro ministerio. Un saludo muy especial para todos los hermanos que nos están viendo de Fe y Esperanza, de las diferentes redes y ministerios, y un saludo muy especial para las personas que nos visitan por estos medios por primera vez. Espero que el Señor hable a tu corazón y que a través de esta serie que estamos trabajando estos días, Dios pueda hablar a tu corazón y entiendas que Jesucristo es el único camino, la única verdad y la única vida. Que en esta noche tú puedas disfrutar de la palabra y disfrutar de esta serie que estamos trabajando. Gracias a todos por seguir conectados, gracias a todos por seguir pendientes de estas predicaciones, de estas enseñanzas, de estos servicios juveniles que, como ustedes saben, son todos los sábados a las 6:30. ¿Qué tal si oramos en esta noche para comenzar? Le pedimos al Señor que nos ayude, que su gracia, que su misericordia esté con nosotros en esta hora y que la palabra del Señor pueda llegar hasta lo más profundo de nuestros corazones. Señor, te alabamos y te bendecimos. Te damos muchas gracias por tu fidelidad y tu misericordia. Ahí donde estás, querido oyente, inclina tu corazón al Señor y dile: Padre, habla a mi vida. Padre, habla a mi corazón. Enséñame tu camino, enséñame tu voluntad. Enséñame, Señor, lo que tú quieres en esta noche. Yo dispongo mi mente y dispongo mi corazón para recibir tu palabra, para escuchar tu voz. Gracias, Espíritu Santo, por traer tu palabra a través de estos medios, por traer tu palabra hacia mi vida y a mi corazón. En el nombre de Jesús yo te bendigo y te doy muchas gracias. Amén y amén. Bien, mis hermanos, como ustedes ya saben, hemos venido trabajando la serie El Mensajero de Fuego y vimos la enseñanza número 1, una voz profética. En la enseñanza 2 vimos un hombre entre nombres, y en la enseñanza 3, la semana pasada, estuvimos hablando acerca del testigo, Juan el Bautista como testigo, y ya ahí empezamos a ver algo mucho más interesante, y es que la vida de Juan el Bautista está completamente centrada en Cristo. Juan vive una vida cristocéntrica y bibliocéntrica, centrada en Dios y en su palabra, y por eso es un personaje tan maravilloso. Hoy llegamos a la cuarta conferencia y el título de hoy es Una voz que clama en el desierto. Una voz que clama en el desierto. Tan solo una voz en un mundo ruidoso. En medio de tanto ruido, en medio de tanto escándalo, en medio de tanta locura, de tanta perversión, Juan es una simple y sencilla voz que clama en un lugar específico en el desierto. Y de eso vamos a hablar en esta noche. Yo espero que tú dispongas tu corazón y tu mente. Quiero que abramos nuestras Biblias en Juan capítulo 1. El Evangelio de San Juan, capítulo 1. Hace 8 días atrás veíamos el versículo 6 y 7 acerca de que Juan no era la luz, Jesús era la luz, y Juan vino a anunciar esa luz. Y hoy quiero hablarles acerca de la respuesta que Juan le da a un grupo de fariseos, a un grupo de levitas y sacerdotes que van y le preguntan acerca de su ministerio, acerca de su identidad, y esta respuesta que Juan le da es algo maravilloso y trascendente en la historia, que a través de esto podamos aprender también. Juan capítulo 1 versículo 19, vamos a leer hasta el verso 28 y ya vamos a hablar y vamos a analizar un poco más estos versículos. Versículo 19 dice: Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos vinieron a Jerusalén, dice, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues eres tú? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo:
yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betabara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Entonces, en este pasaje, mis hermanos, vamos a centrarnos básicamente en la respuesta de Juan el Bautista a este grupo. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Este pasaje maravilloso nos describe gran parte de la vida, de la identidad y del carácter del Bautista. Los líderes que llegaron a ver a Juan eran del grupo de los fariseos, un grupo religioso muy respetado en su época. Dice en el versículo 24 que los que habían sido enviados eran de los fariseos. Entonces dice que era un grupo de sacerdotes y levitas. Habían sido enviados con una misión y era preguntarle a Juan quién era él, identificar quién era él. Los fariseos era un grupo que llevaban unas tradiciones religiosas importantes, pero en este grupo o en estas ideas religiosas que ellos tenían, en esta tradición religiosa, ellos ponían la tradición por encima o igual que las sagradas escrituras. Esto era lo que tenía este grupo de fariseos de entonces, que aparentemente tenían un estilo de vida piadosa, pero en su corazón había orgullo y avaricia. No en todos, pero sí en una gran mayoría. Entonces Jesús, al igual que Juan, desafían este grupo religioso. Desafían con un mensaje diferente, y es lo que Juan está haciendo. Ahora, estos líderes vienen a ver a Juan por varias razones. Número uno, su tarea como guardianes de la fe los llevó a investigar cualquier mensaje nuevo. Era lo que la palabra de Dios decía en Deuteronomio 13 del 1 al 5 o 18 del 15 al 22. La tarea de los sacerdotes y levitas era cuidar de que ningún hombre o ningún profeta levantara una enseñanza nueva a la que ya ellos conocían. Entonces, esta era una de las razones por las que este grupo había salido a conocer o a escuchar quién era Juan. Número dos, trataban de averiguar si él tenía credenciales proféticas o qué tipo de profeta era. Y número tres, Juan tenía un gran número de seguidores y tal vez estaban celosos o querían saber este hombre que predicaba en el desierto al lado del río Jordán, por qué era tan popular o por qué su mensaje era tan popular o tal vez porque tenía tantos seguidores. Estas eran algunas de las razones posibles por las que este grupo de sacerdotes y levitas fueron a buscar a Juan. Y la pregunta que le hacen en el versículo 19 terminándolo: ¿tú quién eres? Esa fue la pregunta inicial. ¿Tú quién eres? Esta era una pregunta decisiva para conocer el carácter, la fidelidad de Juan, para conocer la fidelidad de este hombre o para darle un rumbo diferente a la historia. Esta era una pregunta de la cual Juan pudo haberse aprovechado. Él pudo haber dicho que era el Mesías, él pudo haber dicho que era un gran profeta, él pudo haber dicho que era un gran líder. Tenía muchos seguidores, tenía personas que lo estaban escuchando y él pudo abusar de la posición que tenía. Pero Juan, además de ser un hombre fiel a la palabra y a su llamado, Juan era un hombre con una identidad clara y eso lo podemos ver en sus respuestas. Note entonces que a la pregunta ¿tú quién eres?, él da una respuesta. Versículo 20. Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Ahora, mi hermano o mi hermana y querido oyente, usted que me escucha esta enseñanza, te pregunto, si te preguntaran a ti quién eres, ¿qué dirías tú? Juan sabía muy bien quién era él. Él pudo aprovecharse de la situación o del momento, pero su identidad estaba clara, su posición estaba clara. Él sabía quién era, a qué lo había llamado el Señor. Él sabía para qué estaba puesto en esta tierra y su respuesta fue trascendental. Pero te pregunto a ti, ¿quién eres? ¿Qué dirías tú? En la mente de este grupo de fariseos habían 4 posibilidades para conocer la identidad de Juan. Y lo podemos ver en lo que ellos les preguntan. Ellos pensaban que él era el Mesías. Ellos pensaban que él era Elías. Ellos pensaban que él era el profeta que había sido anunciado por Moisés.
Y en esto yo quiero que veamos un poco. Dice, confesó y no negó, yo no soy el Cristo. Versículo 21, le preguntaron, ¿qué pues eres tú, Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Sabemos que el Mesías era el Cristo. Sabíamos que el Mesías era el hombre, el rey que ellos estaban esperando para redimir la nación. Elías, sabemos que había una profecía en Malaquías capítulo 4, versículo 5, que decía, he aquí yo envío al profeta Elías antes de que venga el Señor. Por eso fue fácil que los que los fariseos lo confundieran con el profeta Elías o lo confundieran con el Mesías por la fama, por la predicación, por la forma que tenía de ser. Pero también lo confunden con un llamado profeta. ¿Y cuál es este profeta? Esto se encuentra en Deuteronomio capítulo 18. Versículo 15 dice, profeta de en medio de ti y de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Note entonces que había una profecía que conocían los fariseos, que conocía este grupo de levitas que habían sido enviados a preguntarle a Juan. Y la profecía decía era que iba a ser enviado un profeta de Dios y que a él debían oír. Era una comparación también con el Mesías, o ellos también lo confundieron con el profeta Elías. O tal vez ellos pensaban que era un falso profeta. Entonces están estas cuatro posibilidades que creyeron los fariseos: que era el Mesías, que era Elías, que era el profeta, o que simplemente era un falso profeta. Pero en estas cuatro preguntas, o en estas cuatro personas con las que se puede haber confundido, le dicen, ¿quién pues eres? Como no es Elías, como él dice, yo no soy el Mesías, yo no soy Elías y yo no soy el profeta, entonces ellos le preguntan, ¿quién pues eres? Y esto es lo que Juan utiliza. Juan utiliza las palabras del profeta Isaías en el capítulo 40, versículo 3, que decía, voz que clama en el desierto, prepara el camino del Señor. Y esta fue la respuesta en el versículo 23. Desde el 22 le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y la respuesta de Juan es, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. En estas palabras Juan proclama y dice, yo no soy el Mesías, ni soy Elías, ni soy el profeta. 3 veces respondió Juan, no soy, no soy, no soy. Note esto, a las 3 preguntas que le hacen, si eres el Mesías, si eres Elías o si eres el profeta, Juan dice, no soy, no soy, no soy. Pero ya en la 4ª vez, cuando le dicen, ¿quién pues eres tú? Para que demos respuesta, él dice, soy solo una voz que clama. 3 veces respondió y en la 4ª dice, soy una voz que clama. Mientras Juan dice, yo no soy, yo no soy, yo no soy, encontramos en el mismo evangelio de Juan 7 veces, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy. Y esto lo hace Jesús. Y esto es maravilloso. Mientras Juan dice, yo no soy, Jesús dice, yo soy. Y esto lo encontramos en Juan 6:35. Jesús dice, yo soy el pan de vida. Pero en Juan 8:12, Jesús dice, yo soy la luz del mundo. En Juan 10:9 dice, yo soy la puerta. En Juan 10:11 dice, yo soy el buen pastor. En Juan 11:25 dice, yo soy la resurrección y la vida. En Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y en Juan 15:5 dice, yo soy la vid. Mientras tenemos por un lado a Juan el Bautista diciendo, yo no soy, yo no soy, yo no soy, tenemos a Jesús diciendo, yo soy. Y esto es maravilloso, porque esto muestra la grandeza de Cristo y muestra simplemente que Juan era un hombre común y corriente, un profeta diferente, pero común y corriente. En cambio, Jesús es la luz del mundo, el pan de vida, el camino, la verdad y la vida, el buen pastor, la puerta, la resurrección y la vida y la vid verdadera. Esto nos muestra que Jesús entonces es maravilloso. Esto es muy interesante, esta respuesta de Juan es muy interesante, porque esta respuesta nos abre un camino teológico y un camino de discusión entre teólogos. Hay 2 posiciones teológicas para estas preguntas, o más bien para esta respuesta que Juan da. Hay un grupo de teólogos o hay un grupo de estudiosos de la Biblia que dicen que la respuesta de Juan, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, es para sostener
el lugar donde Juan se encontraba, era para decir de qué lugar había salido él o en qué lugar predicaba. Mientras que hay otro grupo que dicen que es para darnos una iluminación teológica de la función y el ministerio de Juan. Hay estas dos posiciones frente a esta respuesta del Bautista. Pero yo creo que vamos mucho más allá. Yo pienso que esta respuesta de Juan, de yo soy la voz de uno que clama en el desierto, esta respuesta nos habla de su carácter piadoso y de la fidelidad al llamado de Dios. Cuando él dice yo soy la voz, está siendo fiel al llamado, está siendo fiel al compromiso, a la tarea, a la misión que Dios le había designado en esta tierra. Está mostrándonos el carácter de un hombre fiel que no se aprovechó de la identidad que tenía, que no se aprovechó de la situación del momento, sino que fue fiel a Dios y simplemente exaltó la grandeza de Cristo al decir yo no soy. Cuando él dice yo no soy, no soy yo, está diciendo Cristo sí es, Cristo sí es, Cristo sí es. Esto es muy interesante, porque mientras los fariseos querían saber quién era Juan, Juan quería que los fariseos supieran quién era Jesús. Esto es muy interesante. Mientras este grupo quería saber la identidad de Juan, realmente lo que a Juan le importaba es que este grupo y su tiempo y su época y los oyentes que lo escuchaban conocieran quién era Jesús. Esa voz que aunque clamaba en el desierto sería oída en el templo por los grandes políticos, líderes religiosos de su tiempo. Esa voz sería oída en muchas naciones y esa voz trascendería a través de los tiempos. Hasta nuestros días escuchamos esa voz clamando en el desierto. Juan se define simplemente, sencillamente, como una voz que clama. Esto no nos está hablando necesariamente de su predicación, aunque sí sabemos que su predicación estuvo influenciada por su vida, por su testimonio, por su carácter, por todo lo que él hizo, pero realmente en esta respuesta de yo soy la voz que clama, yo creo que Juan no solo nos está hablando de su predicación, que eso lo vamos a ver en una conferencia después. Yo creo que Juan nos está hablando de su vida piadosa, nos está hablando de comunión, de intimidad. Él era un hombre que clamaba, era un hombre que conoció la presencia de Dios. Su verdadera identidad no era definida por su predicación. Su verdadero carácter no podemos definirlo solo por su predicación o por su ministerio. Debemos definirlo a través de esta respuesta por su intimidad con Dios. Porque Juan era un hombre que sabía clamar, que sabía orar. Ahora es muy interesante porque este es un profeta que ama la presencia de Dios y pagó un alto precio por estar con Dios. Un hombre que renunció a los deseos carnales de este mundo y a los deseos de este mundo para cumplir el deseo y la voluntad del Señor. Si deseas vivir y amar este mundo, nunca podrás amar y vivir para Dios. Cuando nos aferramos a las cosas de este mundo, a nuestros propios deleites, no podemos en realidad amar y cumplir el llamado de Dios. Juan entonces dice que simplemente él era una voz. ¿Qué dices tú que eres? Si esta pregunta te la hiciéramos a ti, si alguien te preguntara, ¿tú quién eres? ¿Cuál sería tu respuesta? A veces lo único que decimos de nosotros mismos es lo que publicamos en las redes. A veces lo único que nos define es una foto, un video o frases en el WhatsApp o en Instagram o en YouTube o en alguna de las redes sociales que tenemos actualmente. De pronto, lo único que define tu vida son unas fotos bonitas, o elaboradas, o frases elegantes que ponemos a veces. Pero en realidad eso es una cara de la moneda y en realidad no vives como dicen esas fotos. No sientes en tu corazón o no te sientes en realidad como te muestras ante los demás. Tal vez en realidad tú estás desilusionado, aburrido, triste, agobiado o sin paz en el corazón. Y lo que muestras a través de las redes sociales es solo una cara que aparentemente te muestra feliz, te muestra dichoso, pero en realidad no es así. Ahora, ¿por qué dice que era una voz que clamaba en el desierto? Porque era una voz que en ese clamor fue quebrantado y quebrantado y quebrantado. Ya vimos algunas cosas del desierto y la verdad es que esto del desierto es mucho más profundo. Note que si partiéramos la frase en dos diría, yo soy una voz que clama en el desierto. Entonces esto nos habla de quebrantamiento, de dolor, de morir a él mismo. ¿Por qué gritar a través de las redes
si lo que necesitamos es clamar en el desierto? ¿Por qué aparentemente gritamos en las redes, yo soy feliz, porque estamos viviendo pues actualmente con esto de la pandemia y el COVID-19 en un mundo de redes sociales, virtual, de internet? Entonces, como ya no podemos mostrarnos físicamente, queremos mostrarnos a través de las redes y a veces mostramos cosas que no son. Mientras hay un mundo gritando a través de las redes, Dios quiere que no grites, sino que clames en el desierto. Y el desierto puede ser tu casa, y el desierto puede ser tu habitación, y el desierto puede ser el lugar donde vives. Solo póstrate a Dios y clama a Él. Hoy muchos jóvenes saben publicar buenas fotos en las redes, pero no saben clamar. Hay jóvenes que quieren gritar cuando Dios nos manda a clamar. Y yo quiero decirte algo a través de esta enseñanza, a ti, querido hermano que me escuchas. No importa si sabes muchas cosas, no importa si sabes de deporte, de música, de matemáticas, de filosofía, de religiones, de política, pero si no sabes clamar, no sabes nada. Un joven o un cristiano que no sabe clamar, que no ha pagado el precio en el clamor, en realidad está perdiendo el tiempo y sabe muy poco. Estamos llamados a clamar. Es desde aquí que yo veo esa voz que clamaba en el desierto. Yo no veo solo una voz que predicaba. Yo veo un hombre que clamaba y clamaba y clamaba y clamaba. Y su clamor era: Señor, quebrántame. Señor, Juan el Bautista era un hombre que tenía muchos peligros. Su principal peligro, su principal enemigo era él mismo. La grandeza de este hombre era demasiada, su popularidad, su vida, su ministerio era demasiado popular, y ese era el mayor peligro que él tenía. Él podía haberse hecho pasar por el Mesías, él podía haberse desviado de la fe y del camino. Él se enfrentó no solamente a los líderes religiosos de su tiempo, al desierto, a no comer, a vestir de una manera diferente. Él se enfrentó a sí mismo, a su propio orgullo, a su propia avaricia, a su propio corazón. Pero él clamó en el desierto y todo lo que había de Juan fue quebrantado. De Juan el Bautista no quedó nada. En él solo estaba la gracia y el poder de Jesús. En él solo estaba la gracia y el poder del Espíritu Santo. Dios nos llama a clamar, y Juan sabía clamar. Debemos clamar hasta morir. Debemos clamar hasta que no quede nada de nosotros. ¿Por qué sentimos miedo a la necesidad? ¿Por qué sentimos miedo a la escasez? ¿Por qué sentimos miedo a enfermarnos en esta pandemia? Porque no hemos muerto. Pero le pregunto una cosa: ¿los muertos sienten temor? No. Cuando tú tienes temor es porque todavía vives y necesitas morir para que Cristo viva en ti. Cuando sentimos temor de todo lo que va a pasar, cuando sentimos angustia, tristeza o cosas en nuestro corazón, es porque estamos demasiado vivos y Dios quiere llevarnos al desierto, y a través del clamor Él quiere que nosotros muramos. Él quiere que nosotros muramos en el desierto y que no quede nada de nosotros. La tribulación no puede tocar a una persona que está muerta. La angustia no puede tocar a una persona que está muerta. El dolor, la tristeza, las preocupaciones y las angustias no tocan a los muertos. Por eso pidámosle a Dios que nos lleve a morir y a morir y a morir, para que Cristo viva en nosotros. Ahora, en esa misma respuesta, versículo 23, Juan da una respuesta que va más allá. Él dice: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Él cita Isaías 40, versículo 3, para ampliarnos un poco más su misión y su trabajo en esta tierra. Y es que en la antigüedad había una parte o gran parte de los preparativos cuando un rey iba a visitar una ciudad o una provincia, era que allanaban el camino, limpiaban el camino y preparaban el camino para que el rey pasara. Y esto es muy bonito porque Juan hizo lo mismo con Jesús. Juan lo que estaba diciendo: yo soy un siervo, yo soy un esclavo que vino a preparar el camino, a limpiar el terreno, a quitar las piedras, a despejar para que el rey pase. Yo soy solo un esclavo, Él es el rey. Por eso Juan es un personaje maravilloso y cristocéntrico. Él está diciendo: yo limpio el camino, yo despejo el camino para que el rey pase con libertad. Yo soy un siervo y Jesús es el rey. Juan
dedica esta respuesta a exaltar la grandeza de Dios. En esta respuesta se dedica a exaltar los atributos de Jesús y empieza a decir, versículo 25, le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres Cristo, ni Elías, ni el profeta? Él ya había dicho que no era Cristo, ni el profeta, ni Elías. Entonces la pregunta es, si tú no eres ninguno de ellos, ¿por qué bautizas? Y la respuesta de Juan fue más grandiosa todavía. Él dijo, Juan respondió, versículo 26, Juan les respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Y esta respuesta es maravillosa porque Mateo capítulo 3 versículo 11 nos la amplía de una manera mejor. Mateo capítulo 3, 11 dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces note que la respuesta de Juan el Bautista a esta pregunta de por qué él se tomaba esa atribución de bautizar, la respuesta de Juan fue, yo bautizo con agua, pero viene alguien que es más poderoso. Entre ustedes está caminando, entre nosotros está habitando alguien mayor, alguien más grande, alguien que es soberano, alguien que se encarnó en hombre y vino a esta tierra a morir por nosotros. Yo los bautizo con agua, pero Juan el Bautista dijo, viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo, y Él los va a bautizar a ustedes y a nosotros con el Espíritu Santo y fuego. Juan simplemente bautiza con agua, pero Jesús, nuestro Cristo, bautiza con el Espíritu Santo y fuego. Esto es maravilloso y grandioso. Espero, mi hermano, que me estés entendiendo. Lo que quiero mostrarte a través de esta serie del Mensajero de Fuego no es simplemente a Juan, es mostrarte a Cristo a través de este hombre, es mostrarte a Jesús a través de este hombre. Ahora, a esto va mucho más allá. En el versículo 27 dice, este es el que viene después de mí, el que es antes de mí. Note entonces que que Juan está diciendo, yo preparo el camino, yo bautizo con agua, yo solo existo en el presente. Es lo que Juan está diciendo aquí cuando dice, el que viene después de mí, él es antes de mí. Juan está diciendo, yo solo existo en el presente, pero el que está entre nosotros, el que viene, es antes de mí y después de mí. Es decir, Él es el antes y el después. Él es el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Yo solamente estoy cumpliendo una tarea. Yo solamente estoy cumpliendo un llamado, una misión y una vocación que me fue dada del cielo. Pero entre ustedes y entre nosotros está uno que es más grande, más poderoso, más fuerte. Porque Él era antes de mí y será y es después de mí. Este es Jesús, nuestro Jesús es grande, por eso Jesús no es un profeta más, por eso Jesús no es un sacerdote más, Jesús es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten y todas las cosas por Él fueron creadas. Ahora Juan también dice, del cual yo no soy digno, del cual yo no soy digno. Hermanos, esto es maravilloso, porque ante la grandeza de este hombre, Juan el Bautista, él simplemente reconoce no su propia grandeza, sino la grandeza de Jesús. Él dice, aunque yo tengo muchos seguidores, aunque yo tengo una iglesia muy grande, aunque yo tengo unos feligreses muy grandes o tengo bastantes feligreses, Juan el Bautista dice, yo no soy digno. Él es el digno, Él es el santo. Ni siquiera soy digno de desatar la correa de su calzado. Qué maravilloso este hombre, qué hombre tan tremendo. Juan, ¿dónde comprendió estas grandes revelaciones y verdades? En donde Juan comprendió la grandeza de Jesús, el poder de Jesús. ¿Y cómo pudo Juan exaltar a Jesús de esta manera? Porque era una voz que clamaba. Porque Juan clamó en el desierto y clamó y clamó. Entonces entendió que él no era digno. Entendió que él solo era un esclavo y siervo que preparaba el camino. Entendió que simplemente él bautizaba con agua. Que simplemente él existía en el presente. Pero comprendió que había uno que bautizaba con Espíritu Santo y fuego. Comprendió que había uno por encima de él que sí era digno. Comprendió que había uno que era antes y después, que era más grande que todo lo que Juan pudo conocer. Juan
manifestó que no era digno ni siquiera desatar la correa de su calzado. Pero esto es muy tremendo, porque Jesús dijo en Lucas 7:28, quiero leerte lo que dice Lucas capítulo 7, versículo 28. Dice el capítulo 7, versículo 28, os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Juan dijo que no era digno de desatar la correa del calzado de Jesús, pero Jesús está diciendo, Juan es el hombre nacido de mujer más grande que ha existido sobre la tierra. Obviamente Jesús está por encima de él. Jesús se sale del estándar del hombre común y normal. Pero si Juan era el hombre más grande que ha nacido de una mujer, ¿cómo es posible entonces que Juan diga, yo no soy digno? ¿Dónde quedamos nosotros? Si Juan como esclavo se siente indigno ante Jesús, ¿dónde quedaremos nosotros? Cuando de verdad entendemos quién es Cristo, nuestro orgullo y prestigio desaparecen. No importa lo que digan de usted y de mí, lo que importa es Jesús. No importa quiénes somos usted y yo, lo que importa es Jesús. Juan sabía que tenía una tarea específica, ser una voz que clamaría en el desierto, anunciar a Jesús, y puso todas sus energías y su vida misma para cumplir esa tarea. Un hombre sin poder ni posición política ni religiosa, pero una voz de autoridad irresistible. Te repito esta frase: un hombre sin poder ni posición política ni religiosa, pero una voz de autoridad irresistible. Juan termina diciendo, yo no soy digno. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Hermanos, que en esta noche el Señor haya hablado a nuestro corazón a través de esta enseñanza. Que en esta noche el Espíritu Santo haya hablado a tu corazón, el Espíritu Santo haya hablado a tu mente, a tu espíritu, y tú seas bendecido a través de esta palabra. Juan es simplemente una voz que clamaba en el desierto. Él solamente fue una voz profética, un hombre entre nombres, un testigo de la luz verdadera, una voz que clamaba y anunciaba al verdadero, digno y santo, a Jesús de Nazaret. Te invito, mi hermano, que a través de esta enseñanza esta semana le diga, Señor, yo quiero clamar hasta morir, yo quiero clamar para poder ejercer un llamado, un ministerio, yo quiero aprender a clamar. A veces, mis hermanos, queremos grandes ministerios, pero no queremos pagar el precio por ese ministerio. A veces queremos que Dios nos use o llegar a ser grandes predicadores, pero no queremos clamar. Los grandes predicadores se hacen en el clamor. Los seminarios teológicos solamente ayudan a la parte de formarlo, de ayudarle, pero realmente es en el clamor, es en el desierto donde debemos morir para conocer a Dios y conocer su voluntad. Ahí fue donde Juan realmente conoció al Señor. ¿Qué tal si oramos en esta noche? Le pedimos a Dios, Dios, ayúdanos a morir. Ayúdanos a ser también una voz que clama en el desierto. Esa respuesta de Juan a este grupo de fariseos debe tocar hoy nuestro corazón. Tan solo una voz en un mundo ruidoso. Tan solo una voz que fue dispuesto a clamar en el desierto. No en un templo lujoso, sino en un desierto árido, seco y estéril. Oremos al Señor en esta noche. Señor Jesucristo, te alabamos y te bendecimos. Te glorificamos y te honramos por tu palabra y por tu verdad. Gracias, Espíritu Santo, por hablar a nuestro corazón, a nuestra mente. Gracias por enseñarnos tu voluntad, tu camino, tu propósito. Gracias, Señor, por escucharnos, por hablarnos. Gracias por amarnos. Gracias, Señor Jesús, porque tú nos has bautizado con el Espíritu Santo y fuego, porque nos has dado identidad, nos has dado un llamado y una misión. Gracias, Señor, porque a través de esta voz que clamaba en el desierto, nos enseñas a amarte, a buscarte, a caminar contigo y a nunca volver atrás. Gracias porque solo tú eres digno y santo, verdadero y justo. A tu nombre, Señor, sea la gloria y a tu nombre sea la alabanza y la adoración. Amén. Mis hermanos, que esta semana empecemos a morir, que esta semana empecemos a clamar en el desierto, que esta semana nuestra voz sea escuchada, nuestra voz sea conocida, porque clamamos al Señor, porque buscamos a Dios.
Que esta semana el Señor te bendiga y te guarde y el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Gracias por haber estado conectado con nosotros. Gracias por haber escuchado la palabra. Que el Señor Jesús te bendiga y te guarde y que el Espíritu Santo llene tu corazón y tu vida todo el tiempo. Nos vemos mañana en el servicio de las 10 con nuestro pastor Alfonso y nuestra pastora Marta. Y nos vemos la próxima semana en la quinta conferencia de esta serie, El Mensajero de Fuego. No te la pierdas, va a ser especial, va a ser maravillosa. Vamos a conocer más acerca de la predicación de Juan. Vamos a seguir conociendo acerca de su llamado y de su vida. Dios te bendiga y hasta la próxima. Chao.